primer lugar estás aislado, allí no hay nadie. El peligro en verdad está un poco en todos lados. No existen los viajes a la Antártida sin problemas. Lo que sucede aquí en la Antártida afecta al resto del mundo. Lleno de hielo, lleno de casquetes de este hielo, pequeños icebergs con los que vamos chocando. ¿Qué acabamos de hacer, Rafa? ¡Foca leopardo! ¡Foca leopardo! Yo solo sé que una vez que vas, y en mi caso ha sido así, quieres volver. Tienes una ansia por volver a percibir ese paisaje majestuoso, grandioso. Estamos en la península antártica, estamos en el continente blanco, en la superficie terrestre más salvaje e inexplorada del planeta. Estamos en la misma Antártida y yo no sé si llorar, si reír, estoy como un niño pequeño en un jodido parque temático, te lo juro. Dormimos, como digo, en Isla Decepción y esta mañana teníamos que navegar hasta Caleta Cierva, donde se encuentra una de las bases científicas argentinas llamada Primavera. De repente, y como no podía ser de otra forma, en este viaje otra nueva tormenta nos acechaba, nos perseguía, iba a cubrir toda esa zona de fuertes vientos y hemos huido hacia otros territorios más lejanos aún. Estamos en Charlotte Bay, o en español la Bahía Carlota, aunque suena bastante peor, así que Charlotte Bay. De aquí comienza nuestra travesía. Lo que quiero contaros es que estas zonas son muy complicadas para navegar y no hablo aún de los vientos y de las olas o de los icebergs. Hablo de que están muy poco cartografiadas o muy mal cartografiadas. Si tú miras en el GPS, en algunos puntos de la travesía ponía que estábamos navegando por encima de las islas, y ya no solo por los recorridos, no están marcadas las profundidades. Entonces son territorios que no se han navegado tanto como el resto del mundo. La idea es descubrir todo cuanto podamos sobre estos territorios, sobre su geología, sus accidentes geográficos, su preservación, su aspecto científico, su fauna autóctona, sus migraciones, las primeras expediciones que aquí se vivieron con los antiguos exploradores y muchísimo más. Así que, para terminar, vais a conocer lo que ha sido para nosotros llegar hasta aquí, estas últimas millas navegadas con probablemente el atardecer más alucinante y único de todas nuestras vidas. Así que ahora sí nos resguardamos del frío y mañana comienza todo esto. No ha hecho más que empezar. La Antártida es sobrenatural, es sobrehumano realmente, todo sobrehumano, la escala es sobrehumana y las sensaciones son sobrehumanas por ese sentirse tan lejos, tan aislado de todos. Es totalmente impresionante. Para mí es otro planeta, es lo más parecido que hay a viajar a un planeta diferente, o sea que no tienen comparación. Uno puede haber viajado por las zonas templadas, que es otra realidad, ¿no? Es el viaje al exterior. Comenzamos como no podía ser de ninguna otra forma, con uno de los momentos más esperados de toda mi vida, más increíbles, más únicos. La primera vez que poso mis pies, la primera vez que piso territorio antártico. Ahora sí que sí, estamos en la Antártida. Poco después de haber descendido, hemos dado con un lugar, con un área en el que claramente habitan focas. Son focas Weddell. Hay agujeros en la nieve, excrementos en los mismos. La única foca que está presente es la que tenemos detrás. Es una hembra y está herida. Tiene un gran mordisco en el vientre, que parece que no es nuevo, aunque sí que hay rastros de sangre, pero está infectado, bastante infectado. Igualmente, bueno, veis que tiene bastante peso. La tenemos detrás, la dejamos descansar. Bueno, respecto a quién pudo haber sido el autor de la mordida, es muy difícil de saber. Es una mordida bastante grande. Aquí podría haber sido una orca, tiburones, está descartado porque en estas aguas que yo conozca tiburones no hay, así que quizás una orca o quizás alguna otra foca en alguna interacción. Y tras la foca Weddell, un lobito, en este caso es un lobito macho.
En primer lugar, estás aislado, allí no hay nadie. Es un continente donde apenas vive gente, la gente que vive, que es ínfima, pues viven en las bases antárticas y tú te sales de ahí y no hay absolutamente nadie. Un continente que es más grande que Europa, totalmente helado, estás encima de un casquete de hielo que estás a 3000 y pico metros de altura sobre el nivel del mar. Es decir, que las condiciones son muy duras. Pues desde hace años he estado soñando casi cada noche, sobre todo en los últimos años, con cómo sería la Antártida, cómo sería llegar aquí, meterme en estas bahías. Me he imaginado los icebergs ahí de mil maneras, todos los animales que podía ver aquí y sinceramente ayer cuando estábamos ya entrando aquí a la bahía superó las expectativas con creces. Sí, de hecho es que había muchísimas, había decenas de ballenas, mirases donde mirases, cada vez que te volvías a meter al barco para algo avisaban de que había una ballena más. Y era un poco difícil grabarlas porque claro, estaban por todas partes, el barco en marcha, no sabes muy bien a dónde apuntar, pero ahí estaban lleno todo de ballenas. Y no solo eso, sino es que además estaban comiendo de una forma muy particular de aquí de la Antártida, que generan como una espiral de burbujas y aprovechan todos esos nutrientes que tienen las aguas de la Antártida. Nuestro primer día en la Antártida ya ha sido algo mágico y ha ocurrido de todo, ha sido un día bastante loco. Estábamos como locos con el tema de las ballenas, son en concreto todas ballenas jorobadas. Hemos visto un montón ayer entrando, hoy por la mañana también aquí al amanecer al lado del barco, así que salimos con la Zodiac, con el dinghy y no encontrábamos, no había por ningún lado. Entonces decidimos ponernos a bucear con los icebergs y nada más entrar al agua tuvimos un pequeño problema, Rafa en concreto, con la válvula. Una tontería en cualquier otra zona del mundo, pero aquí un poquito de agua que te entre corre ya muchos riesgos. Hipotermia, el más claro de todos. Y hay protocolos claros para el buceo en aguas tan gélidas. Al mínimo fallo, al mínimo problema, se cancela todo y se vuelve al barco. Entonces es lo que hemos hecho. Lo que sí, por la tarde de nuevo hemos visto más ballenas. De hecho tengo una comiendo aquí en el glaciar, en el iceberg, perdón, de aquí atrás. Tenemos la teoría, por lo tanto, de que las ballenas se resguardan aquí bajo estos glaciares y por el día salen lejos a comer y después vuelven a venir porque las vemos al amanecer, desaparecen durante el día. Ayer durante el día las vimos fuera mientras que veníamos y al atardecer vuelven a entrar. Entonces, bueno, vamos a descansar bien, mañana por la mañana zarpamos de nuevo. Pues la Antártida yo la describiría como un lugar que en cuanto estás ahí un poco, a mí mi impresión es que ese lugar no está hecho para que el ser humano lo habite. Estás viviendo en una situación de peligro, las aguas están al borde de la congelación, si te caes al agua y no llevas el traje adecuado, sobrevives 3, 4, 5 minutos. Cuando caminas por el glaciar, si no lo haces con prudencia y con un experto, pues puedes caer en una grieta y perecer allí. El peligro en verdad está un poco en todos lados. Hay que tener en cuenta, tú estás solo, un poco a donde vayas, es decir, no hay contacto humano cercano, cualquier cosa que te ocurra, pues no puedes contar con que vas a tener un apoyo inmediato, ¿no? Por supuesto, el frío extremo sería el peligro número uno. Cuando uno viaja por el hielo marino, evidentemente, pues el que se te hunda el hielo, en el Ártico están los osos polares, pero realmente es estar solo y aislado, con dificultad de poder tener ningún tipo de apoyo. Este sentido de encontrarte solo a una enorme distancia, que es una cosa un poco psicológica, pero que realmente forma parte del peligro y de las sensaciones, ¿no?, que aportan. Seguro que habrá problemas, porque por definición hay problemas en un viaje a la Antártida, no existen los viajes a la Antártida sin problemas. Bueno, esta noche Charlotte Bay iba a ponerse salvaje. La tormenta nos persigue, como la llamamos aquí. El espalda plateada nos iba a alcanzar, así que era hora de continuar también para no perder tiempo, para no rezagarnos en la travesía y poder llegar hasta todas las zonas donde queremos llegar. Hemos seguido con la marcha hasta un lugar llamado Cuberville. En Cuberville, que estamos a punto de llegar allí, por cierto, se encuentra la colonia
de pingüinos gento más grande de todo el mundo y con ella uno de los máximos depredadores tope en la cadena alimenticia, tal vez después de las orcas, pero de los máximos y más voraces y bestiales depredadores de la Antártida, que además vive aquí por los pingüinos, se alimenta de estos mismos pingüinos, es decir, igual que el humano que se compra la casa enfrente del supermercado para tener la comida cerca de casa, pues este depredador hace lo mismo, y estamos hablando de la salvaje foca leopardo. Este animal luce como una gran bestia de hasta más de 4 metros de longitud, más de 400 kilos de peso, un cuello enorme, grandes mandíbulas, y tiene fama de tener una forma de ser hostil, peligrosa, violenta, pero ya son varias las personas que han conseguido bucear con ella, aunque hay que tener cuidado, y nosotros queremos hacer lo mismo. Primero, para conseguir bucear con la misma y disfrutar contemplando y admirando a un animal tan alucinante, y después para desmitificar esto, porque al igual que los tiburones no son animales violentos, cazahumanos ni nada parecido, no son eso, así que vamos a ver si no tenemos hoy problema con el traje seco y le damos. Para mí el gran atractivo de la Antártida está en que es un lugar no manejado, donde no imperan las leyes del hombre, la verdad. Aquí estamos a merced de la naturaleza y te reencuentras totalmente con una naturaleza salvaje en las que son tus propias capacidades las que te tienen que servir para tirar adelante, ¿no? A mí eso es lo que realmente encuentro aquí, que me da la impresión que cada vez es más difícil de encontrar en el resto del planeta. La realidad es que sí, las formaciones de los glaciares son alucinantes. Bajan verticales, pero con cuñas, con formaciones muy especiales, pero prácticamente verticales hacia fondos negros, no se alcanza a ver la profundidad, y es que son aguas muy, muy, muy profundas. Unos cuantos metros para allí marcaba más de 500 metros de profundidad. Aquí obviamente no es tanto, pero la realidad es que las montañas que se ven fuera del agua llegan a la orilla donde comienza el agua y siguen bajando igual de verticales hacia abajo. Alucinante la cantidad de pingüinos en todo el peñasco, el islote Cuberville, pero también todas las orillas de alrededor, todo lleno de pingüinos. Han divisado 2 focas leopardo diferentes mientras que nosotros estábamos buceando, enormes. Estaban con el dinghy, con la pequeña Zodiac en una de las playas, y de repente ¡bum!, ha asomado una cabeza enorme de la foca leopardo. Entonces sabíamos que estaban por aquí porque se alimentan de estos pingüinos, pero ahora está atestado, afirmado, confirmado que sí que están en esta zona. Mañana vamos a bucear de nuevo al amanecer e intentar buscar a la foca leopardo o a las focas leopardo. Tenemos muchísimas ganas, es uno de los objetivos de este viaje y ojalá que lo consigamos. Después de secarme el todo un poquito más, vamos a conocer un poco sobre la geología de la Antártida, los inicios de la Antártida y si aquí hizo frío desde el principio. Sí, realmente esto hace mucho tiempo era muy diferente el clima que había en Antártida. Antártida fue parte de un subcontinente del sur, una gran masa continental que incluía a Australia, a África y a América del Sur. Se desconectó de Australia, se desconectó de África, y lo último que sucedió fue que la península antártica se desconectó de América del Sur. Eso ocurrió hace unos 55 millones de años. Hasta ese momento, Antártida era un bosque templado con mamíferos terrestres. Al momento en que se desconecta, se comienza a establecer la corriente circumantártica marina, y eso produce un enfriamiento global, pero además produce el enfriamiento de la Antártida y el congelamiento que vemos hoy. Bueno, ese cambio climático tan marcado
produjo la extinción tanto de la flora como de la fauna que habitaba Antártida en ese momento. Y hay muchos proyectos paleontológicos que estudian cómo era esa fauna. Por ejemplo, en el Museo de la Plata actualmente se está desarrollando un proyecto muy importante donde se estudia la evolución de la fauna esa de mamíferos de Antártida antes de la desconexión. Bueno, actualmente la fauna es completamente distinta a la que se veía en ese momento. Está reservada exclusivamente a las costas marinas. En el interior de Antártida no hay ni animales ni plantas, y lo que podemos observar en las costas son mamíferos marinos y aves fundamentalmente, además de algunos elementos de la flora. Amanecemos otro día más en la Antártida, presenciando otra maldita locura terrestre. Aunque no lo parezca, esto pertenece al propio planeta Tierra. Literalmente, abandonamos Hooverville, dirección a Brown, dirección a la Bahía Paraíso, y el mar se ha congelado. Lo estáis viendo aquí, no solo está lleno de icebergs, sino que la superficie marina está congelada. Me despierto ahora, pero es el mediodía, casi por la tarde. Es la segunda vez que me despierto, y la cosa es que Gado, Rafa y yo hemos madrugado esta mañana, Leo también, para echarnos una mano con el dinghy, y hemos ido en busca de la foca leopardo, la cual, después de persistencia, subidos al dinghy, pasando frío con los trajes, no hemos conseguido. Había pingüinos, había lobitos, pero no estaba la foca. Había incluso una ballena, pero lo dejamos por nuestro objetivo principal, la foca leopardo, y no hemos conseguido dar con esta que divisaron ayer, con este cabezón que salía del agua. Entonces, lo dicho, teníamos que continuar. Hoy el día estaba bastante más frío. Hoy sí que ha sido salir, yo me he destemplado muchísimo, y lo importantísimo es conseguir recuperar el calor corporal antes de volver a salir del barco como estoy ahora. O sea, sería una locura llegar y ponerme a grabar, la estoy liando. Entonces, hemos comido, hemos tomado un té calentito, nos hemos ido a dormir los tres y ya estamos bastante mejor, aunque todavía medio. El tema, acabamos de pasar una base chilena. Alucinante, porque está literalmente introducida en una pingüinera tremenda. Ahí estaba, esa está habitada, es decir, ahora mismo están con el tema científico, hay científicos dentro, se veía ahí perfectamente con la bandera chilena, y ahora vamos de camino a Brown, como digo, que en cambio es una base argentina, que ahora mismo no hay gente, ya vendrán dentro de unas semanas, y también hay pingüinos, así que siempre que hay pingüinos en la Antártida hay papeletas de foca leopardo. Así que bueno, el camino continúa, seguimos disfrutando en estas tierras. O medio grande, cambio, porque nos vamos a dar con alguno seguro. ¿Qué está pasando, Pedro? Está pasando que estamos en Bahía Paraíso, vamos hacia la base Brown, y la verdad es que está nevando, hay poca visibilidad y está lleno de hielo, y además estamos llegando justo a un momento en el que ya no nos libramos, vamos a tener que darnos contra hielo. Mira, dale 5 a babor, entonces yo voy indicando en el puente hacia dónde tienen que poner la proa, y vamos a ver, porque no se ve, o sea, está muy cerca la base, pero no se ve. ¿Has visto cómo está el agua? Mira, esto que se ve aquí en el mar es agua dulce. Como estamos como a 0 grados, pues el agua dulce cae sobre el agua del mar, y el mar, como también está a 0 grados, según cae se congela. Entonces, todas estas plaquitas que veis aquí blanquitas son muy finitas, a lo mejor tendrán 2-3 milímetros y son todas de agua dulce. Para que lo veáis claro, aquí se trata de sí o sí golpe contra el hielo. Solo hay que decidir contra qué hielo te quieres dar. Acabamos de divisar este animal, esta foca. Sabemos que es una foca, pero puede ser foca de Weddell, puede ser foca leopardo. En este mar congelado nos estamos acercando. Parece leopardo, dice Leo. Aún tenemos dudas, pero puede que hayamos dado con la bestia. Tiene tamaño o longitud para ser una foca leopardo, pero parece demasiado gruesa, demasiado gorda. Más como una foca Weddell. Vale, la tenemos mirando, ni una ni otra. Es una foca cangrejera. Una foca cangrejera, eso sí, también la primera que vemos en esta expedición. No es lo que esperábamos en un principio, pero increíble, fijaos en esta situación. Sea como sea, situaciones increíbles, qué decir, fijaos en todo esto. Y además esto quiere decirnos algo.
Hay que sacar algo en claro de esta situación. También hay vida en este mar congelado, así que seguimos buscando. Tenemos delante en estos momentos es realmente interesante. Un pingüino macho llevando piedras al nido donde está la pingüino hembra. La pingüino hembra de hecho está o tiene pinta de estar o con huevos o con pichones, con las crías, ya que no se levanta, está tumbada y está cubriendo completamente el nido. Aquí tenemos a la pingüino hembra con todas las piedras que le ha ido llevando el macho. Está ocurriendo algo aquí justo detrás de mí, realmente divertido, interesante. Me comenta Leo que una buena parte del tiempo, una buena parte de cada uno de los días, los pingüinos se la pasan haciendo lo que está haciendo este mismo, robando las piedras del nido de al lado. Y esto está lleno de nidos, entonces no paran de robarse las piedras entre ellos y así no acaba nunca de deconstruirse y construirse de nuevo los nidos. De hecho puede que cuando venga el dueño de este nido se arme una buena, porque le está robando, fijaos, le está robando todas las piedras para el nido de su hembra, que está ahí al lado. Encontramos aquí también algo realmente interesante, realmente curioso y único. Tenemos a un pingüino albino. La verdad es que existen teorías realmente locas relacionadas con la Antártida. Que hay barreras militares de soldados que no te dejan continuar porque está el fin del mundo, ya que la Tierra es plana, o porque hay un agujero, la entrada a la Tierra, ya que la Tierra es hueca. Y bueno, aprovechando que estoy en una base científica argentina, voy a hablar un poquito de esto. La realidad es que existe algo llamado Tratado Antártico. Un tratado que se firmó en los años 50, si no me equivoco, en Washington, en Estados Unidos. Lo firmaron unos cuantos países, si no me equivoco también se unieron más, de hecho, posteriormente. Y según este tratado, toda la Antártida es zona internacional por la que no se puede competir, no se puede luchar. De hecho, no se pueden traer armas, no se puede mantener bases militares armadas aquí en la Antártida. Las bases científicas son con fines geológicos, biológicos, científicos al fin y al cabo, y también logística. ¿Por qué hay tantas bases repartidas por todas partes? Bueno, la realidad es que se sobreentiende que los gobiernos tienen esa esperanza de que algún día sí que se reparta estas tierras, que se pueda luchar por los territorios antárticos y por sus bienes, por sus tesoros enterrados bajo el hielo. Entonces, poniendo bases, repartiendo bases por el territorio, se reparten bases científicas de esta manera, por si algún día se pueden adjudicar el territorio. Sirve como poner la bandera, como ya digo, pero realmente son tierras que no se pueden explotar ni por minerales, ni por gas, ni por petróleo, ni por ningún bien. Son tierras protegidas por este Tratado Antártico, que no firman todos los países, pero bueno, sí que están protegidas por el Tratado Antártico. Y también lo que digo, no se pueden militarizar. De hecho, estas bases, al menos las públicas, están situadas en los mapas. Las podéis localizar perfectamente, tienen nombre y lo que digo, se pueden localizar e incluso visitar. Que estemos ante uno de los momentos del viaje. Nos acaban de despertar, veníamos durmiendo, camino hacia Petermann. Tenemos 1, 2, incluso 3 focas leopardo, o lo que parecen focas leopardo, enormes entre el hielo. Estamos en mitad de navegación, aquí cubre más de 300 metros y parece que están cerca del barco. Creo que vamos a ir al agua, puede que sea una de nuestras últimas oportunidades.
Yo, para mí, el animal más brutal que he visto nunca encima del hielo ha sido la foca leopardo. La primera vez que vimos una, que la vimos desde el velero, nos quedamos impresionados, porque es un animal totalmente prehistórico. ¿Qué acabamos de hacer, Rafa? ¡Foca leopardo! ¡Foca leopardo! Acabamos... ¡Qué bonita! Era brutal, era jodidamente grande, era enorme. Y Muy al bonita. principio todo súper bien, después lo hemos, no sé, no sabíamos, pero por si acaso hay que prevenir, hemos salido rápido. Sí, se Pero ha estaba estado poniendo- brutal. En el hielo, en este mar de hielo, se escondía, salía. De repente mirando los casquetes, ¡bum! Se aparecía ese tremendo cabezón que tenía. Adrenalina pura, tenemos los corazones a 1000, porque eso al final se ha puesto ya un poco más curioso de la cuenta, pero lo hemos jugado bien y aquí estamos para contarlo. Era un bicho mastodonte, era tremendo. Y después os cuento más que ahora ni puedo. ¡Ay, qué foto esa! Vamos. Un adelantito lo que tiene Rafa. Mira Leo, mira Leo. ¡Qué bien! Gracias, Leo. Ahí lo hemos hecho. Bueno, pues esto es la auténtica, no sé si hay voz o no, audio, ¿qué? Pero esto Ay, es la ay, auténtica tortilla de patata española. Receta de mi madre, que en paz descanse, que estará sonriendo ahí arriba diciendo, mira cómo el petete sigue acordándose de cómo se hace una tortilla de patata. Jugosa, con cebolla, Eso y es. ya está. Y Vale. no hay más opciones. No hay más de nada de choricito, que estaría muy bien, con pimientitos, no, no. Tortilla de patata española a la alegría marineros, claro que sí. Y ahora sí que sí, un buen rato más tarde hemos continuado con la travesía para tranquilizarnos un poquito, recuperar calor, comer. Venimos desde el emblemático canal antártico de Lemer, canal de Lemer, donde hemos tenido este increíble encuentro. Ahora mismo estamos bastante más al sur, en islas que teníamos muchas ganas de conocer, porque son mucho menos transitadas, las islas de Petermann, Vernadsky y Yalur. Hemos venido por un mar congelado, lleno de hielo, lleno de casquetes de este hielo, pequeños icebergs con los que vamos chocando. Da miedo cómo suena estando dentro del barco, va rasgando todas las paredes. Y encima hemos llegado aquí y todo lleno de vida. Ballenas cruzando por estribor, a babor varias focas, incluso nuevas focas leopardo. Y vengo a hablar de esto mismo, joder, porque ha sido increíble. Estamos aquí, Gado, Rafa, yo, y ha sido uno de los mayores momentos, si no del viaje, es que prácticamente de nuestra vida. La foca leopardo es un auténtico dinosaurio bajo el agua, pero se mueve como una bailarina después. Es una brutalidad, cosas, mandíbulas que las abre, ese cuerpo. Estamos hablando de que era una hembra, porque lo hemos podido ver después en las imágenes. Las hembras llegan a medir casi más de 4 metros, 400, 500 kilos, y es una brutalidad. Es un animal, una foca incluso, que se comporta diferente de las demás focas. No tiene nada que ver. De hecho, se las come. Come pingüinos, come peces y se come también a las otras focas, sobre todo cuando son crías. Pero viendo esto, hasta aquella foca de Weddell que vimos podía ser un ataque por territorio o algo parecido por las leopardo. Son animales solitarios, excepto cuando se reproducen, pero se sabe también poco de este momento. Es que es un animal del que no se sabe prácticamente nada. Y este encuentro debajo del agua, también de las pocas veces que se ha hecho bajo el agua, me parece increíble. Ha sido una pasada para mí el momentazo del viaje. Es un animal increíble, los movimientos, el cuello que tiene, la rapidez con la que lo gira, la rapidez con la que se mueve en general. Y bueno, estar ahí en el agua es que ha sido súper emocionante, súper bonito y también un poco tenso, porque había momentos en los que no sabíamos si era adecuado quedarse o no. Al final hemos decidido salir porque ha cambiado el comportamiento, la foca ha empezado a dejar de jugar, por así decirlo, y venir. Nos ha intentado morder las aletas un par de veces, no lo ha llegado a hacer, pero bueno, por si acaso hemos decidido salir porque ya era un comportamiento distinto y de alguna manera hemos leído el mensaje de que quería que saliéramos ya del agua. Un súper predador en su ambiente natural, completamente salvaje.
Es muy probable que fuese la primera vez que veía a un ser humano, a un barco, y estaba súper interesado en ustedes, en el dinghy. Así que bueno, había que tener un poquito de control sobre la situación, ¿no? La foca leopardo es uno de los mamíferos que se conoce menos sobre su ciclo de vida, sobre su biología en general. Si bien hay varios grupos de trabajo, gente del Instituto Antártico Argentino estudiándolas en primavera, se conoce muy poco dónde se reproducen, cómo es el apareamiento, cuántas crías tienen, cosas de biología, ¿no? La madurez sexual cuando se alcanza. Bueno, en el mundo hay grandes depredadores y la foca leopardo yo creo que es de los más emblemáticos, precisamente porque hace unos años pues hubo la desgracia aquí de que una científica pues fue ahogada por uno de estos animales. No es un animal que te vaya a matar según entras al agua. Lo que queríamos hacer un poco es demitificar esta idea, y siempre teniendo presente que como un animal salvaje, como un depredador tope, que sí que puede llevar y dar lugar a situaciones de peligro, pues no tiene por qué ser un animal peligroso, y lo que nos ha brindado pues es un auténtico espectáculo, es lo que hemos podido disfrutar, estar con él, y siempre con mucha cautela. Es algo que teníamos muy hablado y muy analizado, porque como digo, a pesar de no ser un animal que te vaya a matar de inmediato, sí que hay que tener cierto cuidado a la hora de entrar al agua y poder pues valorar bien la situación. Está terminando una de las mayores y más especiales aventuras, expediciones de nuestras vidas. Es hora de regresar al mundo, a la civilización, al planeta templado. La Antártida es increíble, es sobrenatural, un perfecto y bello equilibrio en un paraje desolador. Debe seguir siendo un territorio neutral, un territorio protegido, preservado. Nosotros de hecho teníamos claros protocolos incluso, por ejemplo limpiábamos nuestras botas antes y después de cada vez que bajábamos a tierra, para no contaminar la tierra, pero también para no mover residuos, bacterias de una isla a la otra, por ejemplo. En estos momentos, finalizando, nos encontramos en las pingüineras de Vernadsky, que es una base científica, en este caso ucraniana. Estamos en un lugar donde todo debe quedar intacto, donde nada se puede modificar. No podemos traer semillas o plantas del exterior, tampoco otros animales que rompan con este equilibrio. Hay una fauna endémica muy especial en el aspecto de que conocemos muy poco sobre ella. Ecotipos de algunas especies de los que no es que no se sepa nada, es que prácticamente no existen avistamientos. Entonces queda muchísimo por descubrir en la Antártida. Esto que me emociona muchísimo estar aquí. No espero volver pronto, sé que voy a volver pronto. Igualmente, antes de terminar, os recomiendo, os insto a investigar sobre los antiguos exploradores y las hazañas que en estas tierras se han vivido. Por ejemplo, que investiguéis sobre Shackleton y toda su tripulación, cómo naufragaron, construyeron en estas tierras de la nada una embarcación. El capitán fue navegando hasta unas islas lejanas para salvar después a toda la tripulación. O que investiguéis, por ejemplo, sobre esta disputa, esta carrera, mejor dicho, para ser la primera persona, la primera tripulación en llegar al Polo Sur. Se vivió entre Scott y Amundsen, y los finales fueron completamente diferentes. Amundsen, el noruego, consiguió llegar primero. Scott se retrasó bastante más y además toda la tripulación murió a la vuelta, si no me equivoco. De hecho, en el pasaje de Drake se ahogaron todos. Entonces no puedo decir mucho más. De nuevo, gracias, Alegría Marineros, por hacer esto posible. A Pedro, Leo, Vicky, Paula, Nico el capitán, o sea, toda la tripulación, al fin y al cabo. Gracias a Ternua por hacer posible también, como decía, en los medios terrestres. Gracias a Kualung, porque hemos alucinado con estos trajes secos en aguas polares, entre casquetes de hielo. Fijaos con esa foca leopardo, como era un mar de hielo
cómo nos escondíamos en esta foca en un mar de hielo alucinante. Gracias a Rafa, que está en la cámara ahora mismo, a Gado, esas filmaciones submarinas alucinantes. Gracias a todo el mundo que ha formado parte de este equipo. Entonces, gracias a todos también. Y ahora sí, nos despedimos desde estas islas sureñas de la Antártida. Lo que sucede aquí en la Antártida afecta al resto del mundo, por eso preservar un lugar tan único como este es importante para todo el planeta, ya que la corriente circumpolar antártica, esa corriente tan especial que enfrió el planeta hace millones de años y que, para que os hagáis una idea de su magnitud, puede transportar hasta 130 millones de metros cúbicos por segundo, es una cantidad tan grande que me cuesta hasta imaginarla. Esa corriente es única porque recibe aguas profundas de todo el planeta, las mezcla y las devuelve a la superficie cargadas de nutrientes, convirtiéndose en verano en las aguas más productivas del planeta. Esas aguas son muy importantes porque los organismos fitoplanctónicos realizan la fotosíntesis de una manera casi explosiva y dejan aguas muy ricas en ese primer eslabón de la cadena trófica, y esas aguas llegan al resto de océanos y permiten que la vida siga surgiendo de la manera adecuada. Por eso, teniendo en cuenta que lo que sucede aquí afecta al resto del mundo, debería haber más áreas marinas protegidas en la Antártida.